Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta su tercera clase del segundo bimestre. Hoy vamos a ver el tema que se llama Trabajando por las multitudes. Trabajando por las multitudes. Vieron que el tema anterior relacionado con este se llamaba Dios ama las multitudes. Y este es Trabajando por las multitudes. Bueno, hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta y es que donde hay vida, hay crecimiento. Ojo, donde hay vida, hay crecimiento. Todo lo que tiene vida, está vivo, crece, ¿cierto? Y el crecimiento es inevitable donde hay bendición. O sea, si hay un lugar donde hay bendición de parte de Dios, normalmente lo hace crecer, ¿sí? Crece de por sí. No podemos evitar que bajo la bendición haya crecimiento. Eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es crecer en desorden. ¿Qué es lo que sí podemos evitar? Crecer en desorden. O crecer desordenadamente. Dios tiene unos estándares, tiene un orden en el cual nos ha llevado para hacer eso. Dios es el primero que trabaja en equipo. Y Dios quiere que nosotros trabajemos en equipo. ¿Cómo trabaja Dios en equipo? Trabaja el Padre, trabaja el Hijo y trabaja el Espíritu Santo, y uno nunca los ve enredados. Cada quien hace su oficio, hace su tarea, hace su papel y se representan una bendición hacia nosotros. Pero Él es el primero que trabaja y nos ha enseñado que tenemos que trabajar en equipo. Tienen un orden para hacerlo y necesitamos aquí en la iglesia, usted como discípulo, como estudiante de la academia, entender que hay un orden y que hay un oficio para cada quien en la iglesia, ¿cierto? Hay pastores, hay ovejas, hay diferentes tipos de actividades dentro de la iglesia, pero debemos aprender cómo a diferenciar y analizar esto. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Del 11 al 16, y vamos a ir como desglosando esta parte de cómo Dios nos va dando ese ejemplo de qué es trabajar en equipo. Vamos del 11 al 16, y dice así: y Él mismo, no sé si ya lo pusieron, sí, y Él mismo, ¿quién es Él? Dios mismo, está ahí con tilde, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea que ya hay un oficio o un tipo de actividad, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar la obra de los santos. O sea que todas estas personas, todos estos oficios dentro de la iglesia, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, siempre el fin es perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Aquí hay santos? Levante su mano, levante la mano los santos que hay aquí. Sin miedo, somos santos. Somos santos. Usted es santo delante del Padre. Jesús lo redimió, lo limpió, lo purificó con su sangre. Y cuando Dios lo mira a usted, ¿a quién ve? A Jesús que está en su vida. Y Jesús es santo. Entonces usted es santo. Él nos santificó, nos justificó. Parece increíble, ¿cierto? Pero es verdad. No importa que usted tenga fallas, que usted tenga errores, pide perdón, se restablece esa comunión, pero Dios lo ve a usted limpio y santificado, ¿sí? Y apto para toda buena obra. Entonces, al fin de perfeccionar a los santos, cuando la Biblia habla a los santos, no se haga el loco, es para usted. Los santos somos todos aquellos que somos santos no por nosotros mismos, sino porque Él nos santificó. Porque Él es santo y está dentro de nosotros. Entonces cuando Él te mira, ve a Jesús. Tremendo, ¿no? Te ve limpio, purificado. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, todos crezcamos en fe, estemos unidos en fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Todavía aquí hay niños fluctuantes, ¿cierto? Y muchas veces uno se puede comportar como un niño. ¿Por qué? Porque no tiene fe.
¿Por qué? Porque reacciona de la forma incorrecta frente a situaciones que ya conocen la palabra, pero sigue actuando como niño. Pero dice que necesitamos, y para eso están los pastores, para eso están todos, y lo que ha puesto la iglesia para edificar y llegar a esa estatura, a ese crecimiento. Dice, como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Usted tiene que echar raíces, tiene que saber dónde está parado. Saber y apropiarse de todo este conocimiento que le dan. Si aquí usted aprendió que las obras no salvan y una vecina le dice que sí, que las obras salvan, usted, yo pensé como a mí me habían enseñado otra cosa. No, usted tiene que tener su conocimiento seguro. Usted tiene que aferrarse de lo que ha aprendido aquí, lo que le hemos enseñado, para que usted no se deje llevar de todo viento de doctrina. Si la Biblia dice que uno muere una sola vez y después el juicio, ¿qué hace usted pensando en reencarnación? ¿O qué hace en ese tipo de conversación? Uno reencarna. Entonces yo fui un mosco la vez pasada. Sí, a veces nos dejamos llevar de doctrinas y fábulas y cuentos raros que no son verdad. Y nos extravían de la verdadera doctrina. Dice, llevados por todo viento de doctrina, estoy en el 14 aún, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo en la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios ha equipado, ha puesto los pastores para poder equipar a las ovejas para hacer la obra del ministerio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como pastores? Le estamos poniendo el maletín, como los soldados, ¿cierto? Con la coca para la comida, con las raciones, con el fusil, con cada una de las cosas que necesita un soldado del Señor para poder militar, para poder llevar la palabra, para defenderse del enemigo. Eso es lo que hacemos nosotros, equiparlos, ponerles el equipo de campaña para poder ejercer y ejecutar la obra que Él nos ha pedido. La bendición de trabajar es para todos. Dios nos ha dado una bendición de trabajar. ¿Para quién el trabajo es maldición? Para mí no. ¿Alguno de ustedes piensa que el trabajo es maldición? El trabajo es una bendición. Y si usted de pronto ha tenido esa visión, esa imagen del trabajo, yo quiero que usted hoy lo cambie. Que usted hoy mire cómo Dios siempre ha querido que nosotros trabajemos. Y el trabajo da carácter, dignifica al hombre, le pule su forma de ser. El trabajo le da realización personal cuando usted termina la obra. No hay nada más reconfortante que usted hacer un trabajo y hacerlo bien, terminarlo bien y quedar satisfecho porque es un buen trabajo. ¿Sí o no, Rianita? Esas decoraciones tan lindas, todo eso, eso dignifica, eso realiza. Si usted trabaja porque le toca, porque, qué pereza levantarme a trabajar, pídele a Dios que te dé amor por tu trabajo, o cambia de trabajo y haz algo que realmente disfrutes, porque el trabajo debe ser algo que... El trabajo dignifica, y desde el principio Dios le dio a Adán trabajo, Génesis 2:28. ¿Qué trabajo le puso Dios a Adán? A trabajar en el huerto. Sí, eso fue más adelantico, sí, pero sí, él puso trabajos. Pasa que me adelantaste al tema, tranquilo. Génesis 2:28, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice Génesis 2:28. Dice así. Génesis 2:28. Cuando no miro, está, y cuando no está, miro. 2:28. Dice lo siguiente. Perdón, me equivoqué. Génesis 2:8. Ya estoy viendo doble. Se están poniendo borrosos. 2:8, perdón. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. ¿Quién lo plantó? Jehová. Hizo un huerto. O sea que cuando Dios hizo a Adán y Eva, no los puso a tirar playa, gafas de sol
gaseosa en mano, sino que les puso un trabajo. Entonces a veces pensamos que ir al cielo es irnos a rascar el ombligo. Ay, qué rico, por fin a descansar. En el cielo vamos a trabajar y vamos a hacer algo productivo para Dios. Dice, plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado y lo puso a trabajar, a que cuidara del huerto, a que lo hiciera producir, lo cuidara, lo cultivara. Y ese era un privilegio de Adán. Tenía el privilegio de trabajar ¿para quién? Para su Señor. Dios le dio ese privilegio a Adán. Y nosotros perdimos el privilegio por el pecado de ellos de poderle trabajar al Señor. ¿Trabajamos para qué? Para poder cultivar, para poder comprar una comida, para poder tener un techo, un arriendo. Pero Adán tenía el privilegio, escúcheme bien, el privilegio de trabajar para el Señor. Pero resulta que Jesús viene, muere, es crucificado en la cruz y el Señor ahora planta una viña y nos permite trabajar en su viña para Él nuevamente. Me parece muy lindo. Que antes era el huerto para Adán y ahora es la viña que son ustedes, es la iglesia, la que Dios nos ha permitido ahora trabajar para Él. El Señor ha dado una viña a su pueblo para servir en ella, cultivarla y producir fruto. O sea que cuando usted y yo somos salvos, Dios nos devuelve el privilegio de trabajar para Él. No se siente, no le da como alegría que ese privilegio que tuvo Adán, usted y yo lo podamos volver a tener, porque Él ahora ha pagado el precio, nos ha perdonado. Tenemos que recoger ahora la cosecha como lo hizo Adán. Y la gran comisión implica trabajo. ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Mateo 28, 18, id por todo el mundo, haced discípulos y ¿qué? Bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, esa es la orden que Dios nos dio. Id y haced discípulos. ¿Recuerdan el domingo en la prédica que Dios nos pide que aparte de que oremos con fe y creamos, debemos servir, dar fruto, no como la higuera que no tenía fruto? ¿Cierto que sí? Y entendieron bien esa parte, de que a Él no le sirve quien no da fruto, porque para eso estamos, para trabajar para Él. Jesús trabajaba 12 horas, 6 días a la semana. Mateo 20:15. Vamos a ir viendo algunos versículos. Jesús trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y cuando se ocultaba se iba a orar toda la noche. Y muchas veces amanecía orando, ayunando, estando en la presencia del Señor, para darnos ese ejemplo a nosotros. Bueno, vamos con Mateo 20:15, les dije. Dice, esto es en la parábola del hombre que, yo creo que ya lo hemos tratado, el hombre que salió a contratar jornaleros para su viña. Y a última hora recontrató como la última horita 2 y les pagó lo mismo que a los primeros. Y dice el 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dios nos permite a nosotros servir en su viña. Y Él nos pagará de acuerdo a la intención de nuestro corazón y cómo hagamos las cosas. Vamos a ir a Juan 9:4. Ahí arribita, más adelantico. Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Lo decía Jesús. Entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Antiguamente se trabajaba de noche. No, porque escasamente había unas antorchas o unas velas. Y lo que usted pudiera hacer en el día, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y de ahí ya no, nadie más podía trabajar. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús trabajaba de sol a sol. Dice, me es necesario hacer las obras de Él mientras el día dure, ya que cuando llega la noche no se puede trabajar. Gracias a Dios usted y yo podemos trabajar de noche hoy en día, ¿cierto? Hay luz, y si necesita amanecerse, se le toca amanecerse, trabajar, ¿cierto? Pero Él no lo hacía. No podía en ese tiempo, se iba a entrar en comunión con el Señor. Éxodo 29, dice Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda
tu obra. O sea que el Señor trabajaba ¿cuántas horas diarias? Jesús, 12 horas. Usted puede trabajar 8, puede trabajar 10 en su trabajo normal, y las otras 2 horas o las 4 horas, dependiendo de su turno, usted se las puede dedicar al Señor. Trabajas y de todas maneras estás trabajando o para ti, para producir lo tuyo, o para la obra del Señor. Y Él lo hacía. O sea que nosotros de verdad podemos hacerlo. A veces, pero es que todos los días o tantos días que hay que ir a la iglesia, uno ya le hace falta el día que no puede venir a la iglesia. Hay mucha gente que dice, ¿será que yo puedo ir? Y algunos dicen, se pegan a la academia o tratan de hacer otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque es un disfrute trabajar para el Señor. Bueno, Dios ama trabajar en equipo. Es una cualidad que tiene el Señor. Y Él siempre ha trabajado en sociedad con el hombre y espera que nosotros también trabajemos en equipo. Ahorita veíamos que esa cita dice que nosotros somos como un cuerpo que se ayuda. Por ejemplo, cuando el ojo le pica el ojo, se rasca solo. ¿Esto que no? Bueno, ¿qué te pasa? No, me estoy rascando un ojo. Sí. O sea, ahí mismo la manito, o ahí ayuda el ojito, o imagina un oído, oye, me está picando este oído, y el oído ahí bregando a hacer maravillas. Hay que rascar el oído. Una parte del cuerpo necesita aseo, necesita limpieza, cuidado. Tenemos otras que lo hacen, ¿cierto? Entonces, así somos nosotros, somos un cuerpo, somos un equipo, donde Dios nos ha enviado y espera que todos trabajamos, todos como miembros, partes de un cuerpo. Puede que usted en este momento sea el dedito meñique del pie, pero ese es su oficio, ¿cierto? Que sea la mano, y más la mano derecha si es diestro, o la izquierda si es zurdo. Y hay tareas que cada quien tiene que desempeñar, pero yo no siento que el dedo meñique se sienta deprimido o esté llorando, porque es dedo meñique. ¿Cierto que no? O la mano se crea más que... Entonces, le pica el pie. No te voy a rascar porque es que yo soy... Sí. Eso quiero que usted lo lleve y lo transporte a la iglesia. Usted puede ser alguien que viene y dice, pastor, yo quiero ir más temprano y quiero sacudir todas las sillas. Y hay gente que lo hace, gente que viene, nos ayuda, colabora, está en el sonido, usted a veces ni los ve, pero estamos trabajando para la obra del Señor. Los que están en el sonido muchas veces no los ven, pero son los que hacen que este mensaje salga al mundo, que manejen las luces, que usted cuando se mete aquí a lavar, usted ve que salen nubes de aquí y es el humo y las luces, se siente como en el cielo, gracias a ese trabajo. El que llama, el que les pega la llamadita y a veces los regaña, ¿usted qué le pasa? Porque se está descuidando, usted sabe que usted está trabajando para el Señor. Todos tienen un papel y tenemos un papel importante dentro del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, ¿cierto? No podemos ser todos oído, todos oreja, ¿cierto? Todos ojo, somos diferentes. Somos todos importantes para levantar la cosecha que Dios tiene para levantar. ¿Cuál es la cosecha? Esos hijos que están perdidos en la calle, su misma familia, sus vecinos, el portero de su edificio, la profesora de su hijo. Son hijos de Dios que están tirados al mundo, atrapados y secuestrados por el mundo, por sus deseos, por los demonios. Y usted tiene que ir a romper esas cadenas y a traerlos, a recoger ese fruto para el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer y para eso nos estamos preparando. Para que cuando usted, pastor, es que yo tengo familia y amigos, pero es que no sé qué decirles. Usted está estudiando ya. Ya usted tiene palabra para decirles, para en amor invitarlos, no para juzgarlos. Porque hay muchos que piensan que hablar de Dios es coger una Biblia y darle bibliazos a la gente. Sí, hay gente que piensa que hablar de Dios es decirle, se van a condenar, se van para el infierno. Pues ¿quién te va a hacer caso así? A uno lo seducen con cosas buenas, agradables, con amor, con ternura, con misericordia, con buen trato. ¿Cierto que sí? No con ese tipo de cosas. Cuando
Cuando tú tienes una tierra y vas a sembrar, esa tierra hay que trabajarla, hay que ararla, hay que despedregarla, hay que quitarle las raíces, hay que plantar, hay que trasplantar. Cuando tienen ya la semillita que brotó, ponen la matica más grande, tienen que podarla, tienen que abonarla, luego tienen que cortar la cosecha y recoger la cosecha. O sea que hay muchas cosas que hacer dentro de la iglesia. Entonces por eso nosotros no podemos envidiar el trabajo de nadie o los dones de nadie. Gócese por lo que otro de sus hermanos tiene. Hay muchos que anhelan un don o el otro, y yo quiero interpretar, y yo quiero lenguas, y yo quiero sanidades. Péguese delante del Señor y el Señor le va a entregar, porque Él tiene dones para todos. Pero nunca envidies, siempre gózate con aquellos dones con los que Dios ha bendecido a otras personas para trabajar en su obra. Segunda de Corintios 12, del 1 al 31. Segunda de Corintios 12, del 1 al 31. Vamos a leerlo rápido. Es un resumen más o menos así de lo que son los dones, a lo que Dios da a la iglesia, que usted tiene que gozarse, porque de pronto si usted no los tiene, otro los tenga, y si usted no los tiene, pídaselos al Señor, que el Señor se los da, pero tienes que pedirlos, ¿cierto? Así actúa la fe. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí estamos ahí o no? Perdón, Corintios es 12, no. Primera de Corintios, no segunda. Que son dos cartas, la primera. Corintios 12, del 1 al 31. Entonces dice así, péguese a la lectura y póngale atención. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, no tenías a Dios, no conocías a Dios, éramos gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿O quiénes de nosotros no llegamos a adorar ídolos mudos? Imágenes, bustos. Pues bustos eso le llaman a un santico. Otros adoraban bustos también, en exceso. ¿Cierto? Cada quien con lo suyo. Pero eran ídolos mudos, ¿cierto? Por tanto, os hago saber, ojo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Eso quiere decir anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando tú le dices a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo te está permitiendo hacerlo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es ¿quién? El mismo. El Espíritu Santo es el mismo, los dones son diversos. Dice 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A uno le da este don, palabra de sabiduría. A otro le da palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Hay lenguas humanas, lenguas angelicales. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte. A usted le doy esto, y desciende. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, es un solo cuerpo, ¿cierto? Pero tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Usted se imagina que un pie quiera irse para un lado y el otro para el otro? ¿Cierto? O su cuerpo quiera, voy para allá y los pies salen. Sí.
O sea, todos tenemos como ser un solo cuerpo, ir en una misma visión, ir en un mismo sentido, porque sería ilógico, ¿cierto? O que me voy a chupar un helado y me lo pego en un ojo, pues. O sea, todo el cuerpo va en conjunto haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cierto que sí? 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. O sea que cuando viene el bautismo del Espíritu es cuando llegan los dones. Si tal vez tú no has sido bautizado en el Espíritu aún, tal vez por eso no ha llegado tu don. No ha llegado. Y no has podido identificarlo, pero cuando te sometas, te sumerjas en la presencia del Señor, te arrepientas de muchas cosas, aunque muchos dones llegan y gente que es muy nueva. O sea, no quiere decir que porque tú eres santo tienes un don. Error. Dios puede darte un don y tú todavía estás en un proceso. Y no saber que lo tiene y no usarlo. O no saber que lo tienes y no usarlo. Porque yo, por ejemplo, al principio cuando yo tenía un don de sanidad y oraba por la gente y todos se morían. Entonces yo decía, Señor, ¿qué don es este? Sí, me decían, venga, ahora que mi mamá me tenía una fe cuando yo era conocido a Dios muy chiquito. Hijo, venga, vamos, que doña Magnolia está enferma. Ella, venga, que oremos. Y iba yo ya con esa fe, Señor, sánala. Como a los 3 días, mami, ¿cómo están? Mi hijo ya se murió. Pero no importa que se le mueran 5, 10, 15. Dios, haga lo que usted le toca hacer, ore. Sí, es más, eso es una sanidad total. Quedó aliviado del todo. ¿Qué más le va a doler? ¿Cierto? Y además si usted lo hizo recibir a Jesús, fue al cielo y ya, su sanidad es total. ¿Ok? Bautizados todos en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque es que no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Como el muñeco de Monster Inc. Es como un ojo completo, con patas. Entonces, imagínense. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Buenas noches. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Bueno, cuando le pique el ojo y decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La cabeza piensa y quiere ir a un lugar, pero ¿quién la lleva? Los pies. Entonces no podemos decir un miembro al otro, no te necesito. Igual sucede en la iglesia, tú tienes que honrar y gozarte por lo que tiene tu hermano. El amor tiene que ser lo más importante entre nosotros. No que, es que yo solo me saludo con los de la alabanza, no más. Sí, porque pasa que en muchas iglesias los de la alabanza miran como por encima del hombro a todo el mundo, o sea, como, ¿estás más cerquita de Dios o qué? Sí, pasa en muchas iglesias. Y les hablan y a mí me pasaba, yo saludaba, ¿cómo estás? Sí, pasa en TNT, pasa en... Sí. Mire, el amor es lo más importante, muchachos, la misericordia. Y Dios nos lo ha repetido una y otra vez en cada cosa que nos enseña. 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Parecen débiles y hay partes del cuerpo que aparentemente son débiles. ¿Yo eso para qué? Por ejemplo, las cejas, ¿para qué son las cejas? Para saludar. No, las cejas son para evitar el sudor que caiga al ojo y el ojo se irrite. ¿Cierto? Hay unos que tienen exceso de protección, otros que se la quitan, pero para eso es. Y aquellos, dice, estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba.
¿Sí? Uno a veces, ¿qué es lo que menos cuida? Pues de hombre, los pies, por ejemplo, ¿cierto? Es lo que menos cuida al hombre. Por eso a veces uno no le sirven los zapatos, se corta las uñas y ahí sí le sirven. Las mujeres sí se los cuidan todo el tiempo, se hacen las uñitas, todo ese cuento. Ellas los tratan como decoro, pero uno de hombre no, ¿cierto? ¿Cierto? Uno de hombre le da menos importancia a los pies, pero son de lo más importante que tenemos. Otras le dan más importancia, no sé, a sus orejas. Entonces las llenan de aritos, de cositas, y pues puede que esto no sirva mucho. Lo que sirve es el oído y el órgano interno, pero se le da honor a los que les falta y se le presta menos a los más importantes. Entonces siempre hay un equilibrio dentro del cuerpo que Dios mismo lo ha establecido. Ok. ¿Terminamos ya o seguimos? Ok. Las orejas son para poner las gafas. Ok. Romanos 12, vamos a, anótenlo, queda de tarea. Pero dice Romanos 12:1. Yo quiero que usted le ponga énfasis. Es hasta el 18, pero vamos a leer solo los primeros. Del 12, 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, tu cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, si algo, yo diría, enloquece a Dios, le mueve el corazón, lo hace feliz, es que usted cumpla esto. Que usted presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, o sea, limpio, agradable a Él. Eso es lo mejor que intelectualmente o racionalmente podemos ofrecerle. No más. Tu vida, tu corazón, tu santidad, es lo mejor que podemos hacer. Y si lo sigues leyendo, dice: no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí sigue avanzando y sigue tocando el tema de que nosotros debemos amarnos con amor fraternal. Tenemos que gozarnos, seguir unánimos entre vosotros. El 16, por ejemplo, saltemos al 16, dice: unánimes entre vosotros, no altivos. ¿No qué? Tienes una actitud altiva con la gente y solo saludas al que ves que se viste bien, al que ves que llega en un buen carro. Eso no se hace. Que llega en una buena moto. Y al que llega a pie, sudando, no, ni lo miras. No, somos un cuerpo y tenemos que amarnos entre todos. Dice: sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Con todo, su humildad no es pobreza, humildad es sencillez de corazón. Listo, avanzamos ahí entonces. Primero, Dios establece autoridades. Para poder trabajar en equipo, Dios hace varias cosas. Una de ellas es que establece primero las autoridades. ¿Sí? Antes de iniciar una obra, Dios siempre pone una autoridad a quien le da la visión. O sea, le da como el plan, qué vamos a hacer, a dónde vamos a llegar. Y eso es lo que Él hace. Entonces, deben ser personas capaces, responsables de transmitir ese mensaje al pueblo. Entonces, si Él quiere hacer un plan, ejecutar algo, lo que hace primero es poner ¿qué? Autoridades y darles o informarles el plan. Y Él quiere, y lo que hace es probar quiénes son rebeldes y quiénes son sujetos, para saber con quién cuenta. Por decir algo, tú perteneces a un ministerio y hay un líder de ese ministerio y tú le dices: mira, esta actividad que te toca hoy la vas a hacer así, 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 este es el material, esta es la rutina, hazla. Terminó la actividad, hiciste lo que, ¿cómo te fue? No, yo hice otra cosa, es que no me gustó eso. Pasa. ¿Hay sujeción o hay rebeldía? Rebeldía. No hay rebeldía. Entonces,
Tú tienes que sujetarte cuando hay una visión. Cuando nosotros, ¿qué hacemos en esta academia? Le estamos transmitiendo la visión de nuestra iglesia, de su iglesia. Porque ustedes son la iglesia no son las cuatro paredes, son ustedes. Lo que venimos a hacer es, decía alguien por ahí, es iglesiar. Iglesiar es estar junto a la iglesia, haciendo la adoración, alabanza y creciendo juntos. Eso es lo que venimos a hacer. Entonces primero Dios establece esas autoridades, se fija quiénes son sujetos y por esta razón, primero pone la autoridad, después hace el resto. Por ejemplo, primero Dios hizo a Adán, ¿cierto? Después de que estableció una visión, una dirección, ¿le dio a quién? A su esposa, a su ayuda idónea. Abraham, primero llamó a Abraham, le puso la visión, le puso todo y luego vino el pueblo de Israel. Moisés, primero engendra a Moisés, lo capacita, lo llama, le da la visión y Moisés va a Egipto y saca al pueblo que estaba esclavo de Egipto. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Es como ser Moisés. Te estamos ayudando a salir de la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? De la carne, de los vicios, de tantas cosas en la mente que ustedes van siendo libres. Y mire, lo más lindo es que usted empieza a tener una vida diferente, una conducta diferente, y usted ni se da cuenta en qué momento cambió. Ve, ¿verdad que yo no volví a fumar? Ve, ya esa música o el trago, ya eso no me llena, ya hasta me repugna, eso es muy maluco. Porque Dios empieza a liberarte. Porque tu espíritu empieza a ser libre de cadenas y ataduras que el mundo te tenía atado para no ir a los brazos de tu papá. Dios empieza a hacer cada cosa de esas. A David lo estableció, luego le dio un reino. Jesús, cumplió su obra y después nació la iglesia. Y aquí estamos siguiéndolo a él. Primero trata con los pastores, trata nuestro corazón, nosotros le creemos y después él nos permite nacer una congregación. Como lo que hay aquí. Le creemos a él y él luego nos da unas ovejas que son ustedes para formarlos y equiparlos para la obra de él. Somos administradores de Dios, si lo quiere poner como subtítulo, somos administradores de Dios. No solo tener bendición. Nosotros no estamos llamados solo a tener bendición y multiplicación. A veces la gente solo se preocupa por, ay no, es que hay mucha gente en la iglesia. Uy, qué rico, vinieron 2,000. Pero se van los 2,000 y nadie los cuida. Nadie sabe de ellos. Porque la iglesia es tan grande y no hay organización que aunque es muy lindo que venga tanta gente, estarán haciendo la obra. Los estarán cuidando como ovejas, los están formando como discípulos. No, en muchas partes no sucede eso. Es más, hay pastores que les da miedo que tengan un discípulo que también se pueda parar a predicar, porque les tumban el chuzo. Trabajamos para el Señor. Entre más pastores haya, más líderes, esto va a ser mejor cada vez. Recuerdo que un día una de nuestras hijas de academia nos decía, no, pero es que yo no quiero ser pastora, yo no quiero ser líder. Y es lo que de pronto muchos podrán pensar. Cuidado, se me desnuca Dorita ahí, por favor. Pero miren, nosotros, el mismo correr del río de Dios nos va llevando a formarnos, nos va llevando a tener una estatura en la que no estamos buscando ser líderes ni pastores, pero de un momento a otro vas a empezar a tener ovejas y a ser un líder, una luz que alguien siga. Y eso es ser un líder. Nosotros nunca nos quisimos llamar pastores y le huíamos a eso. Y teníamos como 20 ovejas. Pastor, no, eso es una palabra muy grande. Hasta que Dios me dijo, no, es que ustedes son pastores. Los tengo para pastorear a mi pueblo.
y Señor, no podemos renunciar a lo tuyo. Sin orden no hay bendición, o sin orden la bendición se puede volver algo malo. Si no hay orden, se puede volver algo malo. Un siervo de Dios tiene que ser un administrador y un mayordomo fiel. Administrador y mayordomo fiel. Todo administrador está puesto para aumentar el patrimonio de la iglesia. ¿Cuál es el patrimonio de la iglesia? ¿Los diezmos? Las ovejas. Las almas. Cada vez tienen que multiplicarse. Es más, multiplicarse, pero para servir a otros. Porque si esta iglesia crece y vienen 1,000 o 2,000 personas, pero no se atiende a nadie, ¿usted cree que ese número va a seguir aumentando? No, puede hasta disminuir. Pero si tú eres un líder que cuidas a otras ovejas y esas ovejas cuidan a otros y esos a otros, vamos a poder crecer. Y entre más grande sea la iglesia, más pequeña es, porque cada quien va a ser atendido. Dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado, que cada uno sea hallado fiel. Nosotros tenemos que, quiere haga como un diagrama de flujo, cada palabrita póngale una flechita hacia abajo. Primero ponga administración, flechita, eso se llama un diagrama de flujo. Segundo, planificación. Tercero, organización. Debajo, ejecución. Y finalmente, supervisión. Repito, administración, 1. Debajo, planificación. Tercero, organización. Ejecución. Y finalmente, supervisión. Si no lo alcanzó a anotar, al final les doy el apuntecito, ¿ok? Bueno, yo quiero decirles algo. Dios es buen planificador. O sea, vamos a ir como desglosando un poquito de eso. Dios es buen planificador. ¿Por qué? ¿Dios a quién envió para hacer la obra? A Jesús. Él lo envió, vamos a Gálatas 4:4, y vamos a ver cómo Él mismo nos da ejemplo de su planificación. 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿por qué dice cuando vino el cumplimiento del tiempo? O sea que había un plan. Eso es como cuando usted dice, ya es momento de comprar los tiquetes para el viaje, y cuando llega el viaje ya es tiempo de ir al aeropuerto o hacer maletas porque me voy. Exactamente. Ahí, ya es tiempo de hacerlo. Entonces dice, pero no falta. Pero cuando vino el cumplimiento, ¿sabes? Y lo que vas a recibir, te vas a dar cuenta que no tiene precio. No tiene precio. Pero bueno, lo apunte ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya era tiempo. Ya María estaba 16, 17 añitos, no sé. Ya era el tiempo de enviar a su Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Debía nacer bajo la ley, no fuera de la ley, antes de la ley. Preparó con anticipación buenas obras, Efesios 2:10. Entonces yo quiero que usted vaya viendo cómo Dios es un Dios de orden, de planificación, y por eso su vida tiene que ser planificada. Usted no puede vivir su vida como, ay, ¿hoy qué hago? El que no hace planes lo planifican. Cuando usted no tiene una agenda, lo agendan. Si usted no sabe qué tiene que hacer en un día, no falta que lo llame, camina, acompáñame al hueco. Pues vamos. ¿Y su vida qué es? Se está acabando, no ha hecho nada, no ha producido nada. ¿Y por qué no planeó? Dios es un Dios de orden. Planea tu estudio, planea tu universidad, planea tu trabajo, planea tu servicio a Dios. Dios es un Dios que nos enseña orden. Tiene planes de bien. Jeremías 29:11, me encanta esa cita. Anótela, resáltela, grábesela, memorícesela. Esa cita es increíble. 29:11. 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 29:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Tengo muy claro, dice Dios, qué pienso acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y creo que NBI, bien si tienes NBI. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar. ¿Planes de qué? Y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Grábeselo en esa versión. Dios quiere darte bendición. Dios quiere darte futuro, bendición, no problemas, no calamidad, no tristeza. Pero como tu fe está por allá escondida, pequeñita, tú tienes que tener la fe como un grano de mostaza, pero no del tamaño de un grano de mostaza, como la tiene un grano de mostaza, que siendo la semilla más pequeña, se convierte en el arbusto más grande. Así tiene que ser tu fe, no de tamaño, sino de proyección. ¿Listo? Dios nos dio su ejemplo para que verifiquemos, para que planifiquemos. Dios es un buen planificador. Si quieres darle a ese número 1, número 2, Dios es organizado. Ponme la imagen, por favor. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿cierto? ¿Cuánta gente había en ese momento? Dice la Biblia que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y si Jacob tuvo 12, y en esos tiempos tenían tantos hijos, ¿cuánta gente podría estar en ese momento? Yo digo que mínimo habían 5,000, 20,000 personas. Y a todos les dio de comer. Pero primero los hizo organizar en grupos de 50. Y puso a sus discípulos más cercanos a administrar el alimento, a llevarlo. Y anota, dame esta lucecita acá si se puede, al menos esta. Ok. Y ahí van mirando un momentico. Eso está en Juan 6 del 1 al 15, no lo voy a leer, pero usted lo va a estudiar en su casa. Juan 6 del 1 al 15 y escribo ahí multiplicación de los panes y los peces. Ojo, equivocarse como el vecino. También mandó a Moisés a organizar el pueblo, Éxodo 18 del 13 al 23, y eso sí te lo quiero leer. Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. Y quiero que veamos eso, más o menos eso. ¿Qué dice ahí? Dice Dios, profeta o mensajero de Dios, en ese caso es Moisés, arriba, y él mandó organizar, pues ya vamos a ver la historia, jefes de 1,000, debajo de los jefes de 1,000 jefes de 100, debajo de los de 100 jefes de 50 y debajo de los de 50 jefes de 10. ¿Qué pasaba? Había una situación muy complicada cuando Moisés sacó, ya podemos prender ahí, que ya vieron la figurita. Cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, ¿cierto? Llevaban muchos años en esclavitud, creo que alrededor de 400 años. El pueblo había crecido demasiado, habían tenido hijos, nietos, bisnietos. Salieron de Egipto y el único a quien Dios se le había revelado en ese tiempo era ¿quién? A Moisés. Le había dado la ley, le había dado todo. Y resulta que el pueblo llegaba a donde Moisés todos los días a ponerle quejas y a preguntarle qué hacer porque mi vecino puso el equipo muy duro, porque mi vecino se corrió la carpa donde él tenía, me quitó el lindero, el agua se la está llevando toda. Entonces a él le tocaba recibir todas las quejas, como él conocía la palabra y la ley que se le había dado Dios, decía, mira, en este caso el que está equivocado eres tú, y este tiene que cederle a este o este a aquel. Entonces mire la situación tan complicada que pasaba y por eso tuvo que haber un orden, porque si no el caos sería total. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, era Éxodo 18, dice así, oyó Jetro, ¿Jetro quién era? Jetro era el suegro de Moisés. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, venga, pero se lo voy a leer en TLA, qué pena con ustedes, para que lo entiendan de una forma bien como a hoy. Éxodo 18, dice, ¿sí es así? 18, sí. Desde el 13 al 23, dice lo siguiente.
Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios. Éxodo 18. Si estoy en la cita, ¿qué es? Espérate que es que me pasé el 19. Éxodo 18. 13. Ahora sí. Vale, cuidado. Al día siguiente Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas le presentaban. ¿Qué fue a escuchar? Problemas. Para luego darles una solución todo el día. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Eso era peor que una EPS. Pida al ficho y espere que lo atiendan. ¿Cierto? Dice, cuando Yetro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó, Petro, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día y parado haciendo fila mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó, los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo para que Dios diga quién tiene la razón. Y yo les doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Yetro le dijo, eso está bien, que les enseñes y que lo hagas. Lo que no está bien es la manera en que lo haces. Pues te cansas tú y se cansa la gente. Ese trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú deberás presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarles también a comportarse y a cumplir sus obligaciones. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios. Ayudantes para Moisés. Que no sean mentirosos, ni favorezcan a nadie a cambio de dinero, o sea, que no sean avaros. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000, ya no está. A otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50, a otros sobre grupos de 10. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y lo resuelvan. Si se presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo, mira como decía Yetro, si Dios te ordena que sigas el consejo que te estoy dando y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. ¿Sí o no? ¿Qué le pasaba a Moisés? Creció mucho, el pueblo era muy grande, pero ¿había orden o no había orden? Imagínate ese mundo de gente que salió del pueblo de Israel. No me acuerdo la cifra, pero pasaban de 20,000 o no sé cuántos. Y todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía, escuchando quejas, pleitos para definir quién tenía la razón. Y el suegro muy inteligentemente dijo, no hijo, te vas a matar así. Y el pueblo está insatisfecho. Nombra hombres que no sean avaros, que sean temerosos de Dios, que no sean mentirosos. Y enséñele al pueblo la ley. Es como con ustedes. ¿Qué tal que no les predicáramos las cosas del Dios, lo que tienen que aprender, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que estar delante del Señor? Y solamente uno atienda personalizado para escucharles los casos. Obviamente se les escucha, pero se les enseña también. Para que muchas de las cosas que ustedes ya aprendieron no necesitan ir a averiguarlas, no necesitan ir a preguntarlas. ¿Por qué? Porque ya lo han aprendido. Y eso hizo Moisés. Entonces Dios es un Dios organizado, así como mandó a organizar grupos de 50, mandó a Moisés, también Dios manda a ejecutar. David le dijo a Salomón, anímate, esfuérzate, no temas, para que construyera el templo. Eso está en Primera de Crónicas 28, del 20 al 21. También nos dio la orden de ir y hacer discípulos, o sea que Él ejecuta, Él manda a ejecutar. Y también Dios supervisa. Hemos escuchado y hemos leído de que Dios nos pedirá cuentas. Y le pidió cuenta a los 70. Cuando me envió a los 70 a sanar, a echar fuera demonios, volvieron y ellos le presentaron un informe. Señor, en tus manos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y eran felices. Y Jesús les decía, no se alegren tanto porque los demonios les obedecen. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es lo más importante que tú tienes, porque hay mucha gente que usted en el nombre de Jesús, usted puede ser un cristiano ahí mediocre y hasta gente a veces que no es cristiana que hace exorcismos. Y dicen en el nombre de Jesús y los demonios obedecen en el nombre de Jesús.
Pero ¿qué tal que saques fuera demonios, pero a ti te saquen del cielo? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Echar fuera demonios o que tu nombre esté en el cielo? ¿Cuál es más importante? Que primero tu nombre esté escrito en el cielo, seas nacido de nuevo, seas una nueva criatura, seas un servidor de Dios. Entonces Dios supervisa. Jesús cumplió todos los pasos, planeó ganar el mundo, pagó el precio. Lo planeó y pagó el precio. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó? Su propia vida. Organizó los obreros para recoger la mies, ejecutó planes enviándolos y supervisó cuando regresaron. El liderazgo es para quienes estén dispuestos a trabajar en orden. Si usted es un líder y quiere trabajar con nosotros en la visión de esta iglesia, debe hacerlo con orden. Por eso hay que hacer, hay que hacer el encuentro, hay que hacer la academia, después de la academia hay que hacer los grupos, todo tiene un orden, tiene una secuencia para poder hacer las cosas de la mejor manera. A Dios solo se le sirve con excelencia y ser fieles en todo. Conclusión: Dios trabaja por, no solo las ama, sino que trabaja por las multitudes. Y Él nos enseñó a administrar, a planear, a ejecutar, a supervisar. ¿Y qué es supervisar? Para los que son aquí supervisores, descomponga esa palabra. Es tener una supervisión, no una visión normal, lo que ven todos. Es una supervisión, una visión por encima de lo que ven. Es como cuando yo entro a mi empresa. Todos entran y pasan derecho. Yo entro, yo veo la basura que hay allí, el puesto mal puesto, el maletín tirado, la basurita, porque eso es supervisión. O sea, uno tiene que tener una óptica por encima. Pero a veces usted ve todos los empleados pasan, la basura, el reguero, el charco, hay que tener una visión por encima. Entonces, el ejemplo de Dios, para concluir, es que Él trabaja por las multitudes y nos ha enseñado cómo hacerlo. Y de esa misma manera, nosotros como siervos fieles, vamos a trabajar en su obra. Esto fue trabajando por las multitudes.